Hola mi gente, mis queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en una sección más para nuestro podcast. No me encuentro solo, estoy aquí con mis compañeros de grupo. Estoy aquí con Joel Ramírez. Oli, oli, oli. Jonathan Conforme. Muy buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Angie Silva. Hola, ¿qué tal? Espero les guste el podcast de hoy que está muy interesante. Arely Santi. Buenos días, escuchen nuestro podcast, está de lo mejor. Daniela Jiménez. Hola amiguitos. Y su servidor Kevin Bustamante. Bueno muchachos, gracias. Esa es la actitud. Estamos en el tema exacto de las mujeres indígenas influyentes en el Ecuador, porque el tema general es mujeres influyentes, así en general en el Ecuador. Bueno, y entonces nuestro tema va a ser sobre las mujeres indígenas. Hay que hacer sobre dos mujeres indígenas. Sí. Y bueno, se sabe que a través de todo este tiempo se ha dado luchas feministas, la firma de convenios internacionales y la creación de instituciones. Y, por ejemplo, algunos puntos a recalcar es que el feminismo en Ecuador busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Y qué opinan ustedes, muchachos? Claro, exacto, es importante, ¿no? El mismo hecho de que se les siga, bueno, de seguir reconociendo a estas dos heroínas, podríamos decirles, del feminismo y de lo que es los indígenas. Porque Claro, ha pasado... Yo sí, creo que son dos figuras importantes, pero ¿de quién estamos hablando? justamente estamos hablando de estas dos personajes importantes, ¿no? Como es Tránsito Amahuaña y Dolores Cacuango, ambas dos mujeres de la resistencia indígena súper relevante. Además, forman parte de la identidad de nuestro país. Y sobre todo podemos apreciar aquí que en los informes, historias que han hecho sobre ellas, dieron una brecha muy importante a esta revolución sobre las mujeres. Entonces, podemos recalcar que son especialmente dos mujeres muy importantes para, por decir, esta revolución, la historia del Ecuador y de las mujeres. Claro, vamos a introducir un poquito, ¿no? con Dolores, no, perdón, con Tránsito Amahuaña. Fue líder indígena ecuatoriana, como les decía, nacida en el 10 de septiembre de 1909 en la provincia de Pesillo, junto al volcán Cayambe casi. Digamos que ella es cayambeña como tal. Pero, ¿saben? Ustedes no sé si tenían un dato curioso que ella también se le conocía como la como la mamá Tránsito. No sé si tenían. Sí. Mamá Tránsito le decía. Mamá Tránsito. Ajá. Porque cuando, se dice, ¿no? Y se cuenta que cuando ella abría su boca, expresaba cosas de verdad, o sea, ella no tenía miedo a callarse, no tenía miedo o sea, hasta llegaba al punto que se rebelaba con sus patrones. No tenía pelos en la lengua, no tenía como pelos en la dice lengua, como quien dice, ¿no? vulgarmente. Sobre todo, imaginemos la capacidad que tenía de cómo ella podía expresar, porque un dato curioso es que ella solo fue y asistió a la escuela solo 6 meses. Imagínate el poder que solo podía hacer a través... el poder de la palabra, imagínense. Sí, pero igual es súper importante porque también gracias a esto, a que, o sea, lo poco que aprendió, le dio hasta el paso de poder viajar a Cuba. Bueno, en Cuba también le enseñaron un poco de lo que es leer y escribir. Y eso le ha dado un poder importante dentro de la lucha y la revolución de las mujeres indígenas. ¿No es así? Creo que con este tema que toma Jonathan, de que básicamente no tenía pelos en la lengua, o sea, lo que ella no sabía es que eso le iba a servir en el futuro, porque si no fuera por esa capacidad, por ese don que tiene al no tener el miedo de expresar todo lo que siente, le sirvió bastante, ¿no? Y fue uno de los impulsos que ayudó para que las mujeres sean mucho más relevantes en el país. Claro, pero como siempre también existe este sistema, digámoslo, corrupto se podría llamar, porque como les comentaba, Tránsito fue a Cuba y nos representó en una charla, pero cuando vino a Ecuador la retuvieron como por tráfico de armas y de drogas. En 1961 fue encarcelada por este gobierno que le puso una trampilla, se podría decir. Entonces,
fue como que llevada a un digámosle, a una sentencia para que firmara un acuerdo con el gobierno de que ya no sería parte de marchas activistas. Es importante saber eso porque desde hace tiempo y hasta ahora sigue existiendo la opresión, se podría decir, o La represión contra su pueblo, más que todo. más que su pueblo, contra el país o las personas que quieren hacer un país mejor. Exacto, es como que siempre cuando ven que alguien se revela o se levanta contra el sistema, siempre lo quieren callar, siempre lo quieren oprimir. No solo en los pueblos indígenas, sino también se ve eso reflejado en un estatuto de género, también porque ella tenía, digámosle que doble opresión por ser mujer y por ser indígena. También. Y es bastante importante recalcar eso, como dijo mi compañera Angie, o sea que siempre aquí, bueno, no solo aquí en Ecuador, sino alrededor del mundo, siempre se ha visto como las mujeres siempre que tienen algún aporte muy importante aquí al aporte de la cultura de la mujer o en la sociedad, siempre son silenciadas y se ve alrededor del mundo y siempre se ha visto como el hombre superior ante las mujeres. Sí. Entonces, algo muy importante recalcar eso, como dijo mi compañera, es que siempre tratan de censurar o silenciar a las mujeres de esta manera. También es algo súper chévere porque no sé si sabían ustedes, pero fue ganadora del premio Manuela de Espejo de Quito de 1997 y el premio nacional de cultura de Eugenio Espejo en el 2003. O sea, la vida de Tránsito Amaguaña constituye lo que es un testimonio en labor de los movimientos autóctonos de campesinos del Ecuador. O sea, como que les ayudó a que ellos tengan no su partecita, pero más bien su derecho a. Es súper importante recalcar eso. Y yo diría que de esta manera, pues, se crearon los primeros sindicatos campesinos, ¿no?, en la República del Ecuador. Por ejemplo, el primero Pan y Tierra en La Chimba, Tierra Libre en Muyurco y el Inca en Pesillo. Y todo esto con sus hijos a cuestas y descalza, ya que Tránsito marchó en repetidas ocasiones hasta Quito junto a Dolores Cacuango, que también era lideresa de los indígenas. Claro, eso es importante recalcar, que ella no iba como nosotros, no iba como los indígenas, no como los alpargatudos que les consideran. Ella iba descalza, o como quien diría en lengua quicha, patillucha. Uh-huh. Pero ahora que entramos también en el tema, ¿no? Dolores Cacuango también, o sea, ¿qué saben ustedes de Dolores Cacuango? O sea, ¿qué han escuchado, qué han aprendido de ella? Es súper impresionante porque dicen, ¿no?, que cuando ella hablaba lo iluminaba todo, que su voz era como una tormenta y que como repetimos otra vez, que ella tampoco tenía miedo a callarse y estaba, digamos que cuando todos cayeron, ella los levantó, que ella era la fuerza de los que se quedaron sin voz. Claro, o sea, también he escuchado que ella buscó la reivindicación de la lengua quechua a través de la creación de las escuelas bilingües, ya que, por ejemplo, ella nació en Cayambe a finales del siglo XIX y fue hija de indígenas, obviamente. Sí. Claro, y también un aporte también, bueno, no un aporte, sino más se le conocía como la Dolores Coacán, como también la revoltosa, Dolores como la hereje, Dolores como la comunista. O sea, imagínense cómo lo llegaban a el poder que ella quería ejercer, sobre todo a través de la palabra, a través de lo que ella quería expresar sus ideas. Imagínense cómo, por decir, las élites de este gobierno la tachaban. O sea, imagínense ponerle como la revoltosa, o sea, cómo le calificaban a esa persona, a esa mujer, por expresar sus ideas y el punto de llegarla a calificar de esa manera. O sea, para mí, en mi opinión, me parecía una manera muy mala, la verdad. Claro. Sí, de hecho, también a Dolores y a su discípula, Tránsito Amaguaña, las conocían como las más grandes referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX, más o menos. Y una de las más conocidas postantes de la izquierda ecuatoriana. No sé si sabían eso. Sí, su lucha comenzó desde el anonimato, trataba de ayudar a las minorías, porque ella empezó siendo una mujer pobre y analfabeta, y aún así ella vio el entorno en el que estaba y empezó su lucha.
Y algo que también, por decirlo tomo de ahí de ti, es que bastante se vio con la historia, porque a Dolores siempre le quisieron borrar la imagen. ¿Cómo le representamos esto? Como que el valor de su lucha. Como a Dolores, tanto el valor de su lucha, tanto con esto de lo que le quería lograr con los campesinos ecuatorianos, lo que hacían las élites era de una manera borrar. O sea, querían que esta historia que ahorita estamos conversando de ella con ustedes, la verdad no quería que saliera a la luz, porque como digo, ella se centraba más por la lucha y también por los derechos de muchos de los hermanos indígenas que trabajaban en esto de la tierra. Entonces ella defendía mucho esto sobre la explotación, y imaginemos como muchas de las élites que actualmente están en el poder silencian estas historias para nosotros no poder conocerlas. Sí, ella siempre procuró, perdón que te interrumpa, pero yo recuerdo que decían que ella siempre procuró que se reconocieran a los indígenas como seres, o sea, seres con derechos. Siempre procuró hacer que la sociedad humanice a los indígenas. Ella siempre se propuso cambiar la realidad, sobre todo de las empleadas mujeres que trabajaban en las haciendas. Me parece bien todo lo que dicen, porque esto ayudó bastante, ya que en Cayambe la población indígena ya comenzaba a movilizarse y a exigir que las leyes que amparaban sus derechos fueran respetadas. Y Dolores empezó a participar activamente del movimiento con liderazgo y discursos en quechua, ni siquiera en español. Además, junto al Partido Comunista, fundó a la Federación Indígena Ecuatoriana, convirtiéndose en una activista constante por la tierra y la educación, que promovió diversos levantamientos y revueltas. Bueno, Kevin, corrigiéndote un poco, no nada en contra, ¿no? Pero hay tres diferencias que es importante que la gente sepa, que es el quichua y el quechua, ajá. El quechua viene del Perú, el quichua ya es propio de aquí. Entonces, como que Dolores Cacuango se defendía con el quichua, porque, como les decíamos, son personas analfabetas, personas que no tuvieron los estudios necesarios para poder ejercer cierto liderazgo, pero aún así lo hicieron, porque se dieron cuenta de las marginalidades o de los desprecios que sufrían las personas. Como ese entonces los consideraban indios, no indígenas, o como actualmente se les conocería como runas. Algo importante es como destacar las cosas que dijo en la Conferencia de Trabajadores de América Latina en 1942. Sí. Ella dice: nosotros indios necesitamos tierras, necesitamos casa y comida, y necesitamos respeto como indios. Además, somos pobres y explotados, sí, pero antes que pobres y explotados somos indios, indias. Tenemos idioma, tenemos historia, tenemos nación india, tenemos que recuperar tierras y recuperar fuerza india. Ñucanchi Galpa. ¿Qué significa Ñucanchi Alpa? En nuestra tierra. Ñucanchi es nuestro y Alpa es tierras. Es súper importante, ¿no? Y perdón que te corte ahí, sobre todo a mí lo que me pareció es que además del poder que ella llegó a ejercer como Dolores, sobre todo un momento centralicémonos en lo que, a pesar del poder y las muchas cosas que logró ella, siempre mantuvo esa imagen de humildad. Y sobre todo aquí se le categorizó como lo tengo aquí, como conservar su indumentaria, como los sombreros, siempre con sus chalinas, las fajas de poleras de lana, las camisas de algodón. O sea, siempre mantuvo esa imagen de ser indígena, siempre sabía sus raíces, y eso es muy orgullosa de ser indígena. Eso es importante, ¿no? Hasta ahora se mantiene lo que diría mi compañero como las camisas de bordados hechos a mano. Creo que eso sí hay que destacar bastante, ¿no? Porque eso mantenía la esencia de las mujeres indígenas en ese tiempo. Y hasta ahora, ahorita, claro. Hasta ahora aún siguen tejiendo sus historias a través de su ropa. Sí. Indumentarias súper importantes o collares súper bonitos, como quien dice, no, alguien siempre ve un collar indígena y dice: claro, qué bonito entonces, collar. Al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que no solo es el poder de hablar, de expresarse, sino también la manera en la que se viste, sus actitudes, sus costumbres. Entonces eso ayuda también bastante. No solo es la manera en la que no le da miedo expresar lo que siente. Exacto, o sea, es la imagen y el poder del habla. De hecho, yo creo que Dolores se caracterizaba por ser por poder tener una gran facilidad de palabras, yo creo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Además, ella sabía cómo generar empatía y su manera de dirigirse ante el resto fue siempre de manera firme y directa.
contaba con una gran capacidad para entender lo que acontecía y daba una respuesta o argumento ante cualquier circunstancia. Exacto. Exacto. Lo que yo- Y lo que además, yo me refería. claro, hablar, básicamente rebelarse ante el sistema no es fácil. No es fácil, no es solo pararse enfrente de muchas personas y como quien dice, quejarse, ¿no? Protestar, porque eso es lo que ellos hacían, pero lo hacían de una buena manera, no lo hacían porque estaban locas, sino que lo hacían por ellas y por su pueblo. Sí, sobre todo centrémonos un poco también como la imagen de ella, o sea, cómo a pesar de la lucha que ella ejerció, todo este poder que ella tuvo como Dolores Cacuango, llegó a hacer sus movimientos, esta revolución, estas marchas. Imaginemos que muchas veces estas élites han de haber querido silenciar tanto a ella, pero ella a pesar de eso siguió manteniendo su identidad indígena. Y sobre todo tal vez por ahí sí ha de haber habido un momento donde gente han de haber querido tumbar su movimiento, pero ella siempre se mantuvo firme ante esa lucha y alcanzar ese sueño tal vez de ver estos derechos y que respetemos y que la gente sepa y las generaciones que vienen por delante que sepan los derechos tanto los indígenas como son, tanto su cultura, su tradición, lo que tenemos hoy en día. Entonces es muy importante resaltar esto, o sea, la lucha de ella siempre fue firme y segura, o sea, de mi parte es algo admirable sobre ella. Es una mujer muy valiente. Correcto, muy Sí, valiente. demasiado valiente porque como les digo, desde un principio se les plantó como represalias contra ellas. Y más que nada porque no tenían los objetos necesarios, digámoslo, ¿no? Como ahora nosotros cuando vamos a una protesta tal vez tenemos ya que un casquito o algo para protegernos. Ellas iban descalzas, como les decía. No tenían ni zapatos, iban desde el campo a la calle y de la calle a la ciudad, pero todo descalzas. O patilluchas, como les decía así en quichua. Pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta en general. Si es que alguien me la puede responder, mucho mejor. A ver. Entre Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, ¿cuál de las dos? Entre ellas, ¿quién fue más influyente? ¿O habrá sido todo por igual? Claro, bueno, digamos que desde un principio fue más influyente Dolores Cacuango, porque Dolores Cacuango está antes que Tránsito Amaguaña. Tránsito fue su Tránsito Amaguaña fue su discípula. discípula como tal. Entonces, pero no hay que buscar quién fue más importante ni quién fue más relevante, sino el hecho de admirar que ambas mujeres indígenas, pobres, sin estudios, sin trabajo, sin nada como tal, porque como ellas fueron a exigir que se les diera lo que para ellos es justo, es su derecho a tener algo, una tierra, tener pan, hasta tener la propia semilla para poder sembrar en sus tierras. Es importante recalcar el hecho de que hay más indígenas también atrás de ellas, hay varias mujeres indígenas también que a partir de su lucha tuvieron una visión, una voz. Entonces es de admirarlas a ambas, pero más que todo por Dolores Cacuango, porque ella comenzó con esta lucha, con este poderío ante todo, más que nada ante las mujeres indígenas. Claro, y sobre todo, como dijo Kevin, planteé la pregunta de cuál fue la más influyente. Yo de mi parte, para mí, como digo, las dos fueron muy importantes en la historia, tanto para las mujeres, para los indígenas. Y algo que aquí quiero resaltar esta frase que nos dejaron, que fue: nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, pero no nos llevará a hacer caer. Entonces, como digo, o sea, tanto aquí ellas fueron muy importantes porque como ella misma lo plantea aquí en esta pequeña frase que nos deja, o sea, que mantengámonos unidos y como personas sigamos luchando y haciendo conocer a muchas personas tal vez que no conocen estos temas de estas mujeres que hicieron mucho por nuestro país, por los indígenas, y dar a conocer que esta lucha sigue todavía en pie. Sí, es que yo creo que ambas pavimentaron, por decir así, el camino para que otras mujeres también tomen la iniciativa de seguir, luchar y alzar la voz. Ambas lucharon para sacar del anonimato a todas las minorías, ya que ellas eran parte de todas estas. Eran indígenas, eran mujeres, eran pobres, eran analfabetas. Y en ese tiempo eso era mal visto. Exacto. Exacto. Entonces, todos esos factores reunidos era como que incrementaba mucho más las posibilidades de no ser liberadas.
Entonces, No pues, sé. exacto, porque se reúnen todos esos factores. Claro, y es como que, como volviendo otra vez a la pregunta, si alguien fue un poquito más influyente, digamos que fue la lucha de Cacuango, porque gracias a ella se reivindicaron los derechos de los indígenas, o sea, se les dio una voz y una alza de sus, digamos, su estándar de vida para que puedan obtener ciertas cosas, pero igual es como que en la actualidad hay pueblitos indígenas que todavía siguen viviendo en extrema pobreza, digamos, porque no se ha podido reivindicar como tal este gran problema que existe aquí en el Ecuador como tal. Claro, Bras. O sea, gracias por responderme la pregunta, pero ahora que me pongo a pensar también es como, no quita que las dos hayan cambiado Claro. la forma de ver el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, ahorita me pongo a pensar y digo, tal vez una haya influido más que la otra, pero al final del camino las dos hicieron mucho. Las dos son, digamos, son una mano fuerte. Claro, van de la mano. Van de la mano juntas, claro, van de la mano. Claro, ya no quería quitar el mérito, ahora al contrario se lo doy a las dos, porque las dos hicieron cosas increíbles, cosas que personas en este siglo, en este tiempo no harían, no tendrían el valor para expresarse. Porque también, seamos sinceros, ahorita con todo el tema de las autoridades, redes sociales, entonces hay personas que no pueden expresarse como tal. La voz de ellas siempre será escuchada, su lucha, la representación que hacen a su pueblo. ¿Y qué opinas de? Bueno, y sobre todo algo muy importante que quiero resaltar y bueno, por mi parte ya dar por terminado mi punto y mi opinión y sobre todo agradecer la conversación que he tenido con ustedes, que también he aprendido mucho de los puntos de vista de cada uno de ustedes. Sobre todo resaltar cómo antes las mujeres no tenían ¿cómo decir? Este derecho a ejercer. Y desde ese tiempo se ha visto mucho lo que era esto del machismo. Ujú. Y ellas, a pesar de todas estas, por decir, en contras que tenían, ellas pudieron salir adelante y mantener su lucha en pie, que actualmente sigue manteniéndose vigente. Y como digo, es nuestra identidad ser indígenas y sobre todo mantener este legado que ellos nos han dejado, tanto para mujeres, para hombres, nosotros como jóvenes, seguir aprendiendo y seguir comunicando a muchas personas de que esto es parte de una lucha y esto sigue siendo nuestra identidad. Y de antemano, pues sobre todo de mi parte, yo, Jonathan Conforme, les agradezco por haber sido invitado a este podcast y sobre todo compartir de estas dos mujeres maravillosas en parte de mi vida. Sí, para dar por concluido igual esta parte, me gustaría mencionar una de las frases que igual marcaron bastante toda la participación, todo el legado de Cacuango, que dice: si muero, muero, pero otros han de seguir, han de continuar. ¿Y qué real es eso? Porque como dije anteriormente, como todos concluimos, tanto su referente como el de Tránsito Amaguaña sirvieron para que más personas, más mujeres, más indígenas pudieran alzar la voz y seguir adelante y luchar por lo que les pertenece. Esa frase es muy buena. Por ejemplo, ahora quiero ver, Daniela, ¿qué mensaje le darías a las futuras generaciones? Más, por ejemplo, niñas indígenas que están también, quién sabe, oprimidas, y porque a veces no quita que porque estemos en la actualidad, muchas mujeres y sobre todo indígenas no tengan tales derechos. Así que, ¿qué mensaje les darías? Como niños, enseñarles su identidad, que crezcan y crean en ellos siempre, y que sigan su lucha y ayuden a su pueblo a ser más reconocido, que le den los derechos que ya les pertenecen, que los reconozcan. Y eso, mi estimado Kevin. Yo también me puedo colar a tu... Por favor. O sea, más allá de... Yo creo que el reconocimiento ya lo está. Es más allá de eso, de un reconocimiento es seguir luchando por fortalecer lo que son las raíces indígenas, porque es fuerte el tiempo que ha pasado, ¿no? Y más que nada las cosas que han cambiado, ya no es lo mismo que antes ver a un indígena. Entonces es más que nada fortalecer las raíces y reconocer que todos venimos de un linaje indígena, indio, como quien diría. Eso es
simplemente ser reconocido como somos, no como aparentamos ser. Claro, y eso es algo que nos representa como ecuatorianos, que ya seamos hombres o mujeres, tenemos como que esa habilidad para poder cambiar el mundo, y no solo con la palabra, sino con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, hasta con nuestra lengua. Y sí, sobre todo con la cultura. Con la Es lo más cultura. importante. La cultura en el Ecuador lo es todo, y entonces yo diría que estas mujeres son demasiado influyentes, y bueno, chicos, gracias por sus palabras. Por escucharnos más Sí. que nada, ¿no? Por estas dos mujeres súper importantes en lo que es el feminismo, la historia indígena, La historia. los derechos, claro, porque no solo nos inspira, no solo inspira indígenas, también inspira mestizos, cholos, afros, negros, etcétera. Ahí entra todas las personas que se sientan identificadas con su lucha van a estar dentro de ese contexto. Claro, estas dos mujeres son solo dos ejemplos, porque la lista es larga de muchas mujeres, muchas personas que nos han hecho quedar bien como personas del Ecuador. Entonces, sigamos así, muchachos, que no nos pese la lengua para decir, expresar. Somos esto y queremos esto. Sí. Y nos hace parte. Exacto, Sí. si no sé, si vemos algún problema en nuestro país, nosotros también podemos expresarnos, Alzar la voz. podemos alzar la voz y, como les digo, cambiar el mundo. Para eso estamos. Nosotros nacimos para cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Eso, gracias a todos por escucharnos un pedacito de esta historia, ¿no? Gracias Bueno, por más que regalarnos historia, un es un poco de su conversatorio súper lindo con todos, compartir sobre algo que se debe dar a conocer, y sé que seguirá así por muchos años más. Así es, Joel. Bueno, chicos, entonces Reflexionar de todo. estuvo muy bien, y a todos nuestros oyentes, que la pasen bien, y gracias por acompañarnos en este pequeño podcast, y esperemos que no sea el último, porque la verdad es que a mí me gustó bastante. Entonces, gracias y nos vemos. Chao, chao. Y si no nos ven y no nos escuchan, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y no se olviden que donde sea que ustedes se encuentren, ustedes podrán expresarse sin reproches.